Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, lo siguiente: Cuando recibía tus palabras yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor Dios Todopoderoso. Este es un mensaje maravilloso para el capítulo que vamos a estudiar en este día. Hoy vamos a estudiar sobre el despertar de España. Y quiero decirte que era el inicio ya del siglo XVI. Y España pues estaba en muy buenos momentos. Colón había estado conquistando territorios, habían conquistado muchas riquezas en diferentes lugares y eso era algo grande para España. Magallanes estaba interesado en darle la vuelta al mundo y Cortés se había empeñado que quería conquistar a México. Y bueno, 20 años más tarde, Pizarro iría también a conquistar el Perú. Esto era algo muy importante para ellos, porque era algo que le estaba dando valor. España se estaba levantando como un gran país, un gran conquistador. Sin embargo, en el ámbito religioso también había un gran despertar. Con la invención de la imprenta se difundió la Biblia por los hogares del pueblo. Muchos aprendieron a leer la palabra de Dios y la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición como por obra de una nueva revelación. Y era evidente que entre muchos había un profundo y general anhelo por la reforma y por estudiar también la palabra de Dios. Y muchos fieles se aferraron tenazmente a las enseñanzas que estaban escritas en la palabra de Dios. Sin embargo, hubo muchas dificultades también cuando empezaron a estudiar la Biblia. Fernando e Isabel, en hora fatal para España, permitieron el establecimiento de la Inquisición. Y el soberbio imperio de Carlos V entonces se levantó sobre la tumba de la libertad. Y en medio de todas las enseñanzas que presentaba la palabra de Dios, y en medio de todas estas persecuciones, así fue expandiéndose el evangelio en toda España, de la misma forma como España iba ganando territorios y iba ganando riquezas en muchos lugares conquistados. Por muchos rincones de España, la Biblia se estaba leyendo. La influencia de las Sagradas Escrituras penetró en el rico monasterio de San Isidro del Campo, donde casi todos los monjes recibieron gozosos la palabra de Dios, la cual era antorcha para sus pies y una luz para su camino. Y el mismo arzobispo Carranza batalló en defensa de su vida entre los muros de la Inquisición porque abogaba por las doctrinas de la Biblia. Este arzobispo conoció la palabra de Dios, empezó a creer en ella, en las enseñanzas de la Biblia, y la abrazó fuertemente. La palabra de Dios abrazó las verdades de la Biblia, y entonces él se aferró y enfrentó a este poder de la Inquisición. Fueron sacados muchos escritos, muchos tratados en relación para la defensa de la fe. En medio de muchas dificultades se dispersaron. Por doquier se esparcían estos tratados y estas enseñanzas como hojas del otoño. Y desde otros lugares, por ejemplo, los amigos del movimiento evangélico de Suiza, de Alemania y los Países Bajos, entonces comenzaron a mandar, o no comenzaron, sino impulsaron más el envío de muchas publicaciones misioneras a España. Y así la luz fue llegando a diferentes lugares. Miles de tratados y libritos fueron introducidos de contrabando, burlando la vigilancia de los agentes apostados en los principales puertos del Mediterráneo y a lo largo de los pasos del Pirineo. Y a veces se metían estas publicaciones dentro de fardos de heno o de yute, que era una especie de cáñamo de las Indias,
o también lo hacían en barriles de vino de Borgoña o de champaña. Ellos utilizaron cualquier estrategia, cualquier forma, para que la palabra de Dios, la palabra impresa, que había tomado vuelo, ahora era como aquellas semillas del Evangelio que son impulsadas y esparcidas por el viento. Iban dispersadas por todos lugares, iban germinando e iban dando fruto. Y esto era grande, era algo hermoso porque Dios estaba dirigiendo la obra de la reforma y había más creyentes de lo que se pensaba en diferentes lugares. Se repartieron Nuevos Testamentos, también porciones del Antiguo Testamento, los cuales llegaban a hogares de muchas personas, a los hogares del pueblo, y gracias al trabajo de los colportores, los comerciantes, pues la palabra de Dios avanzaba. En Valladolid, por ejemplo, la doctrina reformada penetró hasta en los monasterios, y allí fue abrazada por gran número de las monjas de Santa Clara y de la Orden de San Belén, y contaban con personas convertidas entre la clase de mujeres devotas llamadas beatas, que se dedicaban entonces a las obras de caridad. La Biblia iba penetrando los pensamientos, la mente de las personas. Y uno de los colportores más tesoneros, más firmes, más afortunados en la empresa de predicar el Evangelio, fue un hombre llamado Julián Hernández. Este hombre tenía algunas características. Era un enano, tenía una joroba en su espalda, pero nada de esas deficiencias que tenía impedían que él se levantara como un poderoso gigante para predicar la palabra de Dios. Él se disfrazaba de muchas maneras, algunas veces de buhonero, a veces de arriero. Lo llamaban Julianillo. ¿Por qué? Porque era pequeño. Ese era uno de los sobrenombres que se conocía. Pero este hombre era poderoso y por donde iba predicando la palabra de Dios. Desde donde estaba hizo muchos viajes a España, cruzando los Pirineos, también entrando por algunos de los puertos del sur de España. De cualquier forma él buscaba cómo ir a España. Y cuando no podía, entonces enviaba estos materiales y estas verdades para que fueran conocidas en todos los lugares. Sufrió muchas amenazas, por supuesto. Se le acusó, el clero lo acusó, el romanismo lo acusó de infestar a toda España con doctrinas heréticas. Se le acusó de repartir muchos libros de perversa doctrina y de enseñanzas de Lutero. Y él tuvo que huir, pero la palabra de Dios seguía avanzando. Otro de ellos también fue Francisco de Román, quien en el año 1544 abrazó la fe y en ese año nada ni nadie pudo hacerle cambiar lo que había creído en la palabra de Dios. Ni con súplicas, dice la historia, ni con torturas pudo inducírsele a que se retractara. Se le sentenció a la hoguera y sufrió el martirio en un notable héroe de la fe. También tenemos a Casiodoro de Reina, que fue uno de los más grandes impulsores de que la palabra de Dios estuviese hoy en tu mano y en mi mano. ¿Qué hizo este hombre? Abrazó la verdad de la Biblia, comenzó a estudiarla y después se encargó entonces de propagarla cual verdadero gigante tesonero de esta verdad para que muchas personas la tuviesen. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Fue el célebre escritor o traductor de la palabra de Dios en el idioma español. Es lo que se conoce la primera versión de la Biblia como la Biblia del oso. Así llegó la palabra de Dios. En el año 1556 también estaba Juan Pérez y él vivía en Ginebra y él terminó su versión castellana del Nuevo Testamento con una traducción de los Salmos y también quería enviarla a España. Entonces fue difícil hacerlo y apareció, adivinen quién, el pequeño pero grande de corazón Julianillo, Julián Hernández, aquel enanito, pero era un fiel colportor. Y entonces este hombre coloca los libros dentro de 2 barriles. Lo que este hombre había escrito, Juan Pérez había escrito, él tomó esto, lo metió en unos barriles, burló así a los esbirros, como dice la historia de la Inquisición, hasta que estos libros llegaron a Sevilla. Y esta fue la primera versión protestante que alcanzó mucha circulación en España, antes de la Biblia del oso, por supuesto. Y en medio de todas estas luchas,
Muchos fueron encarcelados, muchos fueron muertos, muchos fueron desterrados, otros sufrieron la hoguera, cualquier tipo de circunstancias. Muchos sacrificaron sus vidas, pero no derramaron su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor. Dejaron en favor de la verdad un verdadero testimonio que no se perdió del todo. Eran hombres fieles, eran mujeres que se levantaban para proclamar la palabra de Dios, la verdad, y esparcirla en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier amenaza, en medio de cualquier afrenta. Buscaban cómo esparcir el evangelio, llegar a más personas. Y así como España creció en riquezas, en conquistas, miles y miles de personas fueron conquistadas también con la palabra de la verdad. Gracias a estos hombres, gracias a ellos, hoy tenemos también la palabra de Dios en español. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, apreciado amigo. Tenemos que atesorarla en nuestra mente, porque cuando nos encontramos con ellas, como dice Jeremías, es gozo, alegría, es sabor para nuestras vidas. Comparte este mensaje, apreciado amigo. Comparte este evangelio. Inscríbete, ve a nuestras redes sociales, ve a las redes sociales también de la División Interamericana y comparte este mensaje con tus amigos, con tus familiares y con las personas que están a tu alrededor. Recuerda que tenemos que hacer grande este ministerio porque la venida del Señor está cerca. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos amas. Y gracias porque hoy podemos tener en nuestras manos este libro maravilloso, la Santa Biblia, en nuestro idioma para nuestro bien. Permite que no solamente la tengamos allí de lujo, no solamente la tengamos abierta en algún capítulo o en algún libro de la Biblia, como una especie de amuleto o talismán. No, permite que esté abierta a nuestra mente y a nuestro corazón para que podamos diariamente estudiarla, encontrar y extraer las verdades que nos llevarán a crecer contigo, oh Dios, pero también proclamarla a otras personas. Gracias porque nos amas. Bendice a mi amigo, a mi hermano que está escuchando este mensaje. Que tu palabra sea de bendición para ellos también. Gracias porque nos guarda. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga, apreciado hermano. Dios te guarde. Bendiciones.